Hola de nuevo, mis amores. Aquí estoy, lista para seguir desentrañando este bombazo. Como les dije, la confesión de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir ha revolucionado el mundo de la farándula turca, y con razón. ¿Por qué? ¿Quién iba a imaginar que, detrás de esa química arrolladora que nos cautivó en Erkenci, se escondía una historia de admiración, respeto y crecimiento personal? Absolutamente nadie. Pero profundicemos un poco más en este tema. ¿Qué más sabemos sobre esta confesión? ¿Dónde y cómo la hizo Can? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene para la imagen de ambos actores y para la forma en que percibimos las relaciones en el mundo del espectáculo? Según las fuentes que han filtrado esta información, la confesión de Can Yaman se produjo en una entrevista privada, quizás en un ambiente relajado y lejos de los reflectores. Al parecer, el actor se sintió cómodo para hablar abiertamente sobre su experiencia en Erkenci y sobre la influencia que Demet Özdemir tuvo en su vida. Es importante destacar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Can ni por su equipo, pero la credibilidad de las fuentes y la consistencia de los detalles sugieren que podría ser verídica. En la entrevista, Can habría hablado sobre la presión que sintió durante el rodaje de la serie, sobre las exigencias de la fama y sobre los desafíos de mantener una vida personal mientras se enfrentaba al éxito profesional. Y en medio de todo eso, Demet Özdemir habría sido un apoyo constante, una fuente de inspiración y una compañera de trabajo ejemplar. Can habría destacado la profesionalidad de Demet, su compromiso con su trabajo y su capacidad para conectar con el público. La habría descrito como una persona talentosa, trabajadora y, sobre todo, humilde. Y esa humildad, según Can, fue algo que lo impactó profundamente, ya que le demostró que el éxito no está peleado con la sencillez y la autenticidad. Además, Can habría revelado que la admiración que sentía por Demet no solo se limitaba al ámbito profesional, sino que también se extendía a su personalidad y a su forma de ser. Habría admirado su energía positiva, su optimismo y su capacidad para enfrentar los desafíos con una sonrisa. Y esa actitud, según Can, lo motivó a ser una mejor persona, a ser más empático y a valorar más las relaciones humanas. Pero ¿cómo se traduce esta admiración en el día a día del set de grabación? Imaginemos por un momento el ambiente en Erkenci. Las largas jornadas de trabajo, las escenas repetidas, las exigencias de los directores. Todo eso puede generar estrés y tensión. Pero en medio de ese caos, Demet Özdemir, con su energía contagiosa y su profesionalismo impecable, debió ser un oasis de tranquilidad y de inspiración para Can. Su habilidad para interpretar a Sanem, su personaje, con tanta naturalidad y encanto, seguramente lo impresionó. La forma en que Demet lograba transmitir las emociones de Sanem, su alegría, su tristeza, su amor, era algo que Can admiraba profundamente. Y por supuesto, la forma en que ambos conectaban en las escenas románticas, ¿cómo no iba a generar una fuerte química y una admiración mutua? La confesión de Can nos invita a reflexionar sobre la importancia de la admiración en las relaciones humanas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. A veces tendemos a centrarnos en los aspectos negativos, en las envidias y en los celos. Pero la historia de Can y Demet nos demuestra que la admiración, el respeto y el reconocimiento del talento ajeno, pueden ser la base de una relación sana, productiva y, por qué no, inspiradora. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y los egos suelen inflarse, es común que surjan rivalidades y conflictos entre los actores. Pero en el caso de Can y Demet, parece que ocurrió algo muy diferente. En lugar de competir, se complementaron. En lugar de envidiarse, se admiraron. Y esa admiración mutua, según la confesión de Can, fue clave para el éxito de Erkenci y para el crecimiento personal y profesional de ambos actores. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión para la imagen de Can Yaman y Demet Özdemir? Para Can, esta confesión podría ser un gran acierto. Le permite mostrar su lado más humano, su capacidad de reconocer el talento ajeno y de aprender de los demás. Le permite desmentir los rumores sobre su supuesto ego y demostrar que es una persona humilde y agradecida. Y en un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada, esta confesión podría ser clave para ganarse el cariño y la admiración del público. Para Demet Özdemir, esta confesión también es muy positiva. Le permite recibir el reconocimiento que merece por su talento, su profesionalismo y su humildad. Le permite demostrar que es una persona que inspira a los demás y que deja una huella positiva en la vida de quienes la rodean. Y en un mundo donde las mujeres talentosas y exitosas a menudo son subestimadas, esta confesión podría ser
Una forma de visibilizar su trabajo y de reconocer su valía. Pero, ¿qué hay de las especulaciones sobre un posible romance entre Khan y Demet? Durante mucho tiempo, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos fueron incesantes. Las miradas cómplices, las fotos juntos, los gestos de cariño, todo apuntaba a que la chispa que veíamos en la pantalla traspasaba la ficción. Pero la confesión de Khan aclara que si bien existía una fuerte conexión entre ellos, esa conexión no era de naturaleza romántica, sino de admiración y respeto. Es importante destacar que esta confesión no desmerece la química que existía entre Khan y Demet en Erkencikus. Al contrario, la enriquece y la hace aún más especial. Porque, ¿qué es más hermoso que ver a dos personas que se admiran, se respetan y se inspiran mutuamente? Es una conexión que va más allá de lo físico, que trasciende el ego y que se basa en la admiración mutua. ¿Y qué opinan los fans de Erkencikus sobre esta confesión? En las redes sociales, las reacciones han sido mixtas. Algunos fans se han mostrado emocionados y felices por la revelación, destacando la belleza de la admiración y el respeto mutuo. Otros, por el contrario, se han mostrado decepcionados, ya que esperaban que la relación entre Khan y Demet fuera algo más que una simple amistad. Pero independientemente de las opiniones individuales, lo cierto es que la confesión de Khan ha generado un gran debate y ha puesto de manifiesto la importancia de la admiración en las relaciones humanas. Nos ha demostrado que detrás de las cámaras se esconden historias mucho más interesantes y profundas de lo que imaginamos. Y nos ha invitado a reflexionar sobre la forma en que percibimos a las celebridades y sobre la importancia de valorar a las personas que nos rodean. Pero la historia no termina aquí, mis amores. Hay más aristas que explorar. ¿Qué podemos aprender de esta confesión? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas? Y lo más importante, ¿cómo podemos cultivar la admiración y el respeto en nuestras relaciones? Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la historia de Khan y Demet es la importancia de reconocer el talento y la valía de los demás. A menudo tendemos a centrarnos en nuestras propias necesidades y deseos, y nos olvidamos de valorar a las personas que nos rodean. Pero la confesión de Khan nos demuestra que reconocer el talento ajeno, admirar las cualidades de los demás y celebrar sus éxitos puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento personal. Otra lección importante es la importancia de la humildad. En un mundo donde la fama y el éxito pueden ser efímeros, la humildad es una cualidad invaluable. La confesión de Khan nos demuestra que ser humilde, reconocer nuestras limitaciones y estar dispuesto a aprender de los demás puede ser clave para mantener los pies en la tierra y para construir relaciones sólidas y duraderas. Además, la historia de Khan y Demet nos enseña la importancia de la comunicación y de la transparencia. En lugar de esconder sus sentimientos y de generar rumores y especulaciones, Khan decidió hablar abiertamente sobre su experiencia en Erkencikus y sobre la influencia que Demet tuvo en su vida. Y esa transparencia, esa honestidad, es algo que el público valora y admira. Pero ¿cómo podemos cultivar la admiración y el respeto en nuestras propias vidas? Aquí les dejo algunos consejos prácticos. Presta atención a las cualidades positivas de los demás. En lugar de enfocarte en los defectos y en las debilidades, enfócate en las cualidades positivas de las personas que te rodean. ¿Qué es lo que admiras de ellos? ¿Qué es lo que te inspira? Expresa tu admiración. No tengas miedo de expresar tu admiración por los demás. Diles lo que admiras de ellos, diles cómo te inspiran. Un simple cumplido puede marcar una gran diferencia. Celebra sus éxitos. Celebra los éxitos de los demás, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Muestra tu apoyo y tu alegría por sus logros. Aprende de ellos. Reconoce que todos tenemos algo que aprender de los demás. Presta atención a sus habilidades, a sus conocimientos y a su experiencia. Sé humilde. Reconoce tus propias limitaciones y sé humilde. Acepta que no lo sabes todo y que siempre hay algo nuevo que aprender. La confesión de Khan Yaman es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una lección de vida. Nos enseña la importancia de valorar a las personas que nos rodean, de reconocer su talento y de aprender de ellas. Nos muestra la belleza de la admiración, el poder del respeto y la importancia de la humildad. Y sobre todo nos demuestra que detrás de las cámaras se esconden historias mucho más interesantes y profundas de lo que imaginamos.
Y para cerrar con broche de oro, quiero recordarles que la admiración es un sentimiento poderoso, que puede transformar nuestras vidas y que puede construir relaciones sólidas y duraderas. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la admiración mutua puede ser la base de una relación sana, productiva e inspiradora. Así que abracemos la admiración en nuestras vidas. Reconozcamos el talento y la valía de los demás. Y aprendamos a celebrar los éxitos de quienes nos rodean. Así que, mis amores, ¿qué les pareció esta segunda parte de nuestro análisis? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué más les gustaría saber sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y sorpresas. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Los quiero. Hola, hola de nuevo, familia de chismosos. Espero que estén tan enganchados como yo con este temazo. Porque, amigos, la historia de Can y Demet sigue dando mucho de qué hablar. Y como buenos detectives de la farándula que somos, vamos a profundizar aún más en este misterio. Ya hemos explorado la confesión de Can, analizado el impacto que tuvo y debatido sobre las posibles implicaciones. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Cómo afectará esta revelación sus carreras y sus relaciones actuales? ¿Y qué lecciones podemos sacar para nuestras propias vidas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las predicciones y las reflexiones. Primero hablemos de las carreras de nuestros protagonistas. Can Yaman, tras el éxito de Erkenzicus, se convirtió en una estrella internacional. Con su atractivo físico y su talento actoral, ha cosechado éxitos en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. La confesión sobre su admiración por Demet podría tener un impacto positivo en su imagen, mostrándolo como un hombre humilde y agradecido. Esto podría atraer a más fans y abrirle nuevas puertas en la industria del entretenimiento. Sin embargo, también podría generar especulaciones sobre su vida personal y sus relaciones sentimentales, lo cual podría ser un arma de doble filo. En cuanto a Demet Özdemir, su carrera también ha ido en ascenso. Ha protagonizado exitosas series en Turquía, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, y se ha convertido en una de las actrices más populares del país. La confesión de Can podría reforzar la imagen de Demet como una profesional talentosa y una persona inspiradora. Esto podría aumentar su popularidad y abrirle nuevas oportunidades en el cine y la televisión. Sin embargo, también podría generar expectativas sobre su futuro profesional y personal, lo cual podría ser un desafío. En cuanto a sus relaciones actuales, la confesión de Can podría tener un impacto mínimo. Can está comprometido con una modelo italiana, y Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç. Es poco probable que la confesión sobre su admiración mutua genere conflictos en sus relaciones. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que la atención mediática generada por esta revelación afecte la privacidad de ambos y de sus parejas. Pero más allá de las predicciones, es importante reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia. La admiración y el respeto son valores fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. La historia de Can y Demet nos demuestra que la admiración mutua puede ser la base de una relación sana, productiva e inspiradora. Aquí hay algunas reflexiones clave. La importancia de reconocer el talento ajeno en un mundo donde la competencia es feroz, es fácil caer en la envidia y en los celos. La historia de Can y Demet nos enseña que reconocer el talento de los demás, celebrar sus éxitos y aprender de ellos puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento personal. La humildad como clave del éxito. La fama y el éxito pueden ser efímeros. La humildad es una cualidad invaluable que nos permite mantener los pies en la tierra, aprender de nuestros errores y construir relaciones sólidas y duraderas. La importancia de la comunicación y la transparencia. En lugar de esconder sus sentimientos y de generar rumores y especulaciones, Can decidió hablar abiertamente sobre su experiencia en Erkenzicus y sobre la influencia que Demet tuvo en su vida. La transparencia y la honestidad son valores que el público valora y admira. La admiración como motor de crecimiento. La admiración por los demás puede ser un poderoso motor de crecimiento personal y profesional.
Nos impulsa a ser mejores personas, a esforzarnos por alcanzar nuestros objetivos y a valorar las relaciones humanas. Pero ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas? Aquí hay algunos consejos prácticos. Asterisco 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 cultiva la admiración asterisco asterisco presta atención a las cualidades positivas de las personas que te rodean. Expresa tu admiración por ellos y celebra sus éxitos. Asterisco 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 practica la humildad asterisco asterisco reconoce tus propias limitaciones y aprende de tus errores. Acepta que no lo sabes todo y que siempre hay algo nuevo que aprender. Asterisco 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 comunica tus sentimientos asterisco asterisco no tengas miedo de expresar tus sentimientos y de ser transparente con los demás. Asterisco 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 rodéate de personas que te inspiren asterisco asterisco busca personas que te inspiren, que te motiven y que te ayuden a crecer. En resumen, la confesión de Can Yaman sobre su admiración por Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una lección de vida que nos enseña la importancia de valorar a las personas que nos rodean, de reconocer su talento y de aprender de ellas. Nos muestra la belleza de la admiración, el poder del respeto y la importancia de la humildad. Y sobre todo nos demuestra que detrás de las cámaras se esconden historias mucho más interesantes y profundas de lo que imaginamos. Así que, mis queridos chismosos, ¿qué les pareció esta tercera parte de nuestro análisis? ¿Están listos para aplicar estas lecciones en sus propias vidas? ¿Qué más les gustaría saber sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y sorpresas. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Los quiero. Y recuerden, la admiración es el secreto para una vida más plena.